Gracias por estar con nosotros. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder compartir con ustedes a través de este medio un día más que nos reencontramos en este canal. De verdad que me siento contento, me siento satisfecho, agradecido de Dios y también de ustedes por el apoyo que le dan a todo lo que hacemos en esta plataforma, en este canal. Hoy tenemos un tema interesante, yo sé que usted lo va a disfrutar. Sé que será de edificación, con ese propósito es que lo realizamos. Queremos hablar hoy de la vida. Así que si todavía usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo si así lo desea, en el momento que entienda que este contenido es de bendición para otro. Cuando nosotros vamos a hablar de la vida, es un tema que quizás cae en un campo muy filosófico, desde cierto punto de vista, y es un tema que arrastra muchas discusiones durante mucho tiempo. La gente siempre ha tenido preguntas existenciales que muchas veces, hasta que no recibe al Señor Jesucristo, no puede llenar y no puede responderla, porque la vida sin Cristo no tiene sentido. Y de eso yo creo que muchos de nosotros estamos más que convencidos, más que seguros. Pero cuando hablamos de la vida, ¿qué dice la Biblia de la vida? ¿Qué es la vida para ti, para nosotros? ¿Qué es la vida? Desde el punto de vista científico, quizás hay un enfoque biológico, un enfoque que quizás se queda en la parte físico-material. Pero cuando tú vas a Génesis capítulo 2, verso 7, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Fue Adán un alma viviente. Ese soplo de Dios, nosotros podríamos decir que eso es la vida. Podríamos decir que la vida es un soplo de Dios. Pero el tema de la vida es mucho más amplio que el soplo que Dios da a Adán, convirtiéndolo en un alma viviente. Y hay una cierta, dicotomía, podríamos decir, entre Adán, el primer Adán de la tierra, y el segundo Adán, el del cielo, que es Jesucristo. La Biblia dice que Jesús era un espíritu vivificante. Sin embargo, Adán era un alma viviente. Y de ahí quizás lo importante de entender que nosotros no fuimos hechos en Adán, sino en Jesucristo. Porque trascendemos más allá de la vida física. Y eso es lo que la Biblia me enseña. La Biblia nos enseña que nosotros estamos creados por Dios para vivir más allá de este plano terrenal y físico. Si vamos a Santiago capítulo 4, la Biblia dice por ahí en ese capítulo de Santiago que la vida es como una neblina, que ahora es y ya no es. O sea, es como un instante. Eso dice el libro, la carta de Santiago. Pero para ti, ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué Dios nos ha dado vida? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 5 en adelante, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Y nos resucitó juntamente con Cristo. Entonces, Dios nos da vida, pero ya estamos vivos. La gente que no tiene a Jesucristo, las personas que viven sin Dios, viven, pero la Biblia registra que están muertos. Muchos hablan de la muerte espiritual, que es un tema que yo no voy a tocar. Ya yo he explicado en otros momentos que no existe la muerte espiritual. Hay muerte física y muerte del alma en lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia respecta. Entonces, esa muerte de esas personas que no tienen a Cristo tiene un significado. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, recibimos a Jesucristo, empezamos a vivir, a entender la vida, a tener propósito. Nuestra vida empieza a tener sentido. Por eso dice la Biblia que fuera de Él, fuera de Jesús, nada podemos hacer. Separado de Cristo, nada el hombre puede hacer. Porque lo que hace no tiene valor, no tiene sentido y lo hace en pecado y en mentira. Entonces, ¿qué es la vida?
Yo digo que la vida es una ralentización de la eternidad. En el libro de Eclesiastés dice que, su capítulo 3, verso 15, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Entonces, ¿qué es la vida? Si Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre entiende que la vida se limita a este plano físico, a este cuerpo biológico. Sin embargo, cuando vemos lo que dice la Biblia sobre el reino de los cielos, dice que en el reino de Dios no entra carne ni sangre. Entonces la vida es mucho más que carne y sangre. ¿Y por qué no dice solamente carne y dice carne y sangre? Porque la Biblia registra en el libro de Levítico que la sangre, que la vida está en la sangre. Entonces está hablando que la vida física, material, esta vida corrompida por el pecado, no entra al reino de los cielos. Pero no solamente es que no entra al reino de los cielos, sino que en la creación perfecta de Dios la carne no juega ningún tipo de papel más que para hacer la obra de Dios mientras estamos en este plano físico de este viaje en el cual estamos atravesando para ir a la patria celestial. Por lo que la Biblia registra. Dice que somos peregrinos, que somos extranjeros y que estamos aquí de paso. Pero la pregunta sigue latente. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida para ti? ¿Comer, dormir, levantarte, trabajar y volver a lo mismo en la monotonía todos los días? ¿Qué es la vida? ¿Respirar? ¿Tener un cuerpo físico? La vida es mucho más que eso. Y eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia es un soplo de Dios en el Génesis, pero la Biblia es un instante de la eternidad en el transcurso de nuestra existencia. Pero la vida trasciende más allá de este plano físico y material. Entonces entra una vida espiritual y celestial. Y eso la Biblia lo enseña. La Biblia habla de vivir en el Espíritu. La Biblia habla de una patria celestial, de una transformación en un cuerpo celestial y de lugares y regiones celestiales donde estamos sentados juntamente con Cristo, según Efesios capítulo 2. Entonces, ¿qué es la vida? Dios le ha dado al hombre un privilegio de poder experimentar en esta tierra, en este plano físico y en estas limitaciones humanas, el poder conocerle a Él y el poder tener esa imagen y semejanza de Dios que lo contiene la vida. La Biblia dice que la vida está guardada en Cristo. Él es un Dios de vida, nuestro Dios. No es un Dios de muertos. Entonces, la vida es una manifestación de Dios en el hombre para que el hombre pueda experimentar cosas de manera físico, material y espiritual también, pero que trasciende. La vida en Dios, en la dimensión de Dios, trasciende a este plano, a este espacio-tiempo y a esta dimensión terrenal y a esta vida en este sentido material y físico. Entonces la vida no solamente es lo que este cuerpo puede hacer o es. La vida tiene que ver con la composición del ser, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué trasciende? Porque la vida no acaba con la separación de este cuerpo del alma o con la muerte, como nosotros le llamamos, sino que cuando se separa el cuerpo material y físico del alma, la vida sigue en un plano existencial donde Dios la diseñó para la eternidad, que no es este plano físico. El que está pensando, como algunos, que va a vivir la eternidad en esta tierra física, material, viviendo con las mismas condiciones de la naturaleza y de las necesidades, no tiene un conocimiento pleno de lo que revela la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Jesús hablando dijo: yo soy la vida, además del camino y la verdad. Pero estamos hablando en este tema específicamente de qué es la vida. Entonces, para muchos, la vida es simplemente una composición de materia. Sin embargo, científicamente, cuando se descompone este cuerpo físico, la materia, la descomponemos, tenemos
células, luego moléculas, luego átomos, luego subpartículas atómicas, luego tenemos energía y al final nos queda información. Esa es la decomposición de este cuerpo material y físico. Desde que empezamos a descomponerlo para un estudio científico, nos vamos a dar cuenta que no somos lo que creemos o lo que vemos, sino que al final somos una información cósmica de Dios transmitida en la palabra, que es la creadora de todo el universo, de toda la energía, de toda la materia y de todo lo que compone la parte física, la parte espiritual y la parte celestial que aún nosotros quizás desconocemos. Entonces la vida es una trascendencia en el tiempo y el espacio. Es un instante de la eternidad, pero es una ralentización del tiempo desde un punto donde nuestra perspectiva ve las cosas de una manera humana y limitada, pero que podemos entender y ver cosas ilimitadas mucho más grandes y mucho más trascendentes que la que tenemos en este plano. Y eso es lo que la fe puede revelarnos. Por eso es que la fe cambia nuestra forma de ver las cosas. Por eso es que el creyente empieza a tener sentido en su vida, empieza a tener propósito en la vida. ¿Cuántas personas nosotros nos vemos con un vacío existencial? Nosotros mismos lo tuvimos en otro tiempo. Vemos grandes artistas, personas famosas, de fama mundial, arrepintiéndose, confesando a Cristo. ¿Por qué? Porque el dinero, la fama, los bienes materiales no pueden llenar el vacío que hay en el ser humano, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque la vida del hombre no consiste en la comida o en la bebida, porque el hombre no solamente de pan vive, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La vida es parte de Dios. Lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es parte de su esencia divina, porque la vida es el mismo Dios habitando en el ser humano. La Biblia dice que Dios se ha hecho un templo, no de manos de hombre, sino un templo para él habitar, y ese templo la Biblia registra en Corintios que somos nosotros, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo es el mismo Dios, que se entrona dentro de cada uno de nosotros. Y esa vida es la vida eterna que Dios nos regala, que no se vive en un plano físico, aunque en la resurrección nosotros podamos regresar en un cuerpo físico como muestra del poder y de la gloria de Dios, que tiene dominio sobre toda la materia, sobre toda la parte física, invisible o visible, espiritual o no, creada o no creada. Eso es lo que la Biblia dice, que todo fue hecho por Él y para Él, por Cristo, por la palabra. Sean espíritus, sean principados, sean potestades, sean gobernadores, todo lo visible y lo invisible fue hecho por Él y para Él. Entonces, no importa en qué plano existencial nos encontremos, la vida sigue siendo Dios manifestado en el hombre. Jesús en la cruz decía: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Qué significa eso? Que la vida es el mismo Dios. Nadie puede matar la vida. Matan la carne, matan al hombre. Por eso Jesús decía en el capítulo 10 de Mateo, si no me equivoco, que no le temamos al que puede matar el cuerpo, sino que hay que temerle al que puede destruir también el alma en el infierno. O sea, que la muerte absoluta es con la destrucción de nuestra alma. Sin embargo, hay quienes pueden matar este cuerpo, pero no pueden matar lo que Dios ha puesto en la eternidad, en sus propósitos eternos, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto? Vida. Vida. Y el primer hombre era alma viviente, pero el segundo espíritu vivificante.
Pero nosotros que hemos traído la imagen del terrenal, dice la Biblia, del adánico, del Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué significa esto? Que también Dios nos creó para ser espíritus vivificantes, que podamos dar vida. Porque la iglesia, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, pueden ser de bendición para otras personas, pueden levantar al caído, pueden restaurar al que está en una situación adversa, pueden dar una palabra de esperanza a aquel que ya encuentra que nada tiene sentido, porque puede dar vida. Lo que podemos ministrar la palabra es porque Dios ha delegado un poder en la iglesia y en cada hombre y mujer que ejerce algún don, algún ministerio. Entonces no solamente somos alma viviente, o sea, no solamente comemos y dormimos y trabajamos y nos levantamos en la misma monotonía, sino que también podemos dar vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Sagrada Escritura. Y como es viva, es vida que hay contenido en la palabra. La palabra tiene la vida y da vida. Por eso la Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, ¿qué es la vida? La vida tiene un sentido más allá de la parte antropológica, más allá de la parte biológica, más allá de la parte sociológica, y entra a una parte espiritual y celestial, porque la vida es trascendente. ¿Por qué? Porque va más allá de este plano físico. O sea, hay vida antes de yo nacer y hay vida después de yo no estar aquí, en mí y en otros seres. La vida es trascendente. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos mantenernos en la dimensión de la vida, en esa dimensión eterna? Solamente uniéndonos al que tiene la vida, al código fuente de la vida, que se llama Jesucristo. Fuera de Él, nada podemos hacer. Sin Cristo, toda la humanidad está muerta. Por eso es que cuando se recibe a Cristo, la Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Sin Cristo no hay vida. Y no importa cuánto la gente quiera filosofar sobre este tema, la vida va más allá de todo lo que podemos sentir en el sentido físico, de todo lo que podemos estudiar en el sentido científico. Va más allá de todo lo que se ha podido investigar y conocer del origen de la creación y de la tierra hasta ahora. Muchos han hablado a nivel de ciencia, a nivel de teorías sobre la vida, pero nadie puede hablar del origen de la vida sin ir al código fuente, a la palabra de Dios, a Jesucristo. La vida es un soplo de Dios en origen, pero la vida es eternidad depositada en el alma del ser humano. Nuestra experimentación y el transcurso que llevamos sobre esta tierra es una ralentización de la eternidad, o sea, un instante de algo que no tiene medida porque la eternidad no puede medirse. No estamos hablando de tiempo porque en la dimensión de Dios no existe tal cosa. Es una magnitud física que tiene que ver con movimientos y acontecimientos que se dan en este plano y que nosotros entonces hemos creado o inventado la forma de medir y calcular a través de un cronómetro o de algún otro dispositivo para llevar a cabo la medición de la magnitud física. Sin embargo, la vida no tiene que ver con tiempo. El tiempo es una limitación que se le acaba a todo aquel que parte de este plano físico. Pero el tiempo no acaba con la vida. El hecho de que usted muera anciano no significa que vivió más que una persona que murió de menor edad. Lo que significa es que usted tuvo un viaje más largo en el transcurso de la historia que Dios ha plasmado para darse a conocer a la humanidad y que podamos entender nuestra creación no desde el punto de vista humano y biológico, sino desde el punto de vista espiritual con el propósito celestial de vida eterna en la dimensión de Dios.
Eso es lo que la Biblia muestra, eso es lo que Jesús revela, eso es lo que la palabra del Señor nos revela, que la vida es trascendente, que Dios es un ser trascendente y que el hombre no fue creado para morir. El hombre, Dios lo creó para la eternidad con Él. Y usted dirá, pero ¿y por qué entonces el hombre muere? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué hay situaciones que acaban con la existencia terrenal de las personas? Porque dentro del propósito revelado de Dios, todo esto es necesario. Para entender la vida, tenemos que tener todo lo que sucede, incluyendo la muerte, que se da en el plano físico. El hombre no va a entender ni a valorar la vida si no entendiera lo que es el cese de la misma y la muerte como tal. ¿Por qué el cristiano no muere? ¿Somos inmortales? No. La Biblia dice en Timoteo 6:16, primera de Timoteo, que solamente Dios es inmortal. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios le ha dado al hombre el regalo de vida eterna, no inmortalidad, sino que esto corruptible ha sido transformado en incorruptible por el poder del Espíritu de Dios a través de Jesucristo. Y esa vida incorruptible no se puede dar en un cuerpo corrupto, en un cuerpo que está corrompido. Se da en un plano de la vida celestial, en la eternidad creada por Dios para nuestra habitación, para vivir en esa dimensión de libertad. Entonces, ¿qué es la vida? Es simplemente nacer. Sin embargo, la vida no se constituye en el nacimiento físico, porque la vida está contenida en Dios. La vida es una sustancia de Dios depositada en el ser humano para que pueda experimentar y conocer a su Creador. Este periodo que nosotros podemos calcular y medir como tiempo que transitamos en este viaje no es más que la experimentación de nuestro Creador en el sentido más profundo de la revelación de ese Dios todopoderoso. Usted no puede cuestionar a Dios. A Dios no se le puede decir ¿por qué me hiciste así? Ahora, el hombre que no entiende por qué está aquí, de dónde viene, hacia dónde va, es porque no ha conocido a Dios. El que conoce a Dios sabe que viene de Dios porque todo lo que existe da testimonio de su Creador, incluyéndonos nosotros. Si usted toma el ADN tiene información para llenar más de 60 libros. Escucha lo que le estoy diciendo. El ADN es prácticamente en contenido de manera individual en personas como una Biblia de información datada en 4 puntos importantes. Entonces, el ADN es una codificación de la vida biológica, física, material, con tanta información como para hacer una biblioteca. Entonces, la vida tiene sentido. Porque cuando yo sé que vengo de algún lugar, porque alguien me diseñó, alguien diseñó mi existencia, mi forma física, mis características, mi forma interna, mis sentidos, mis capacidades. Ese que diseñó toda la parte física, intelectual y espiritual de mi ser es mi Creador. Entonces, cuando entendemos lo que es la vida, entendemos por qué tiene sentido y propósito el que estemos aquí. Y si fuimos diseñados, no fuimos diseñados
por accidente. Y una vez que entendemos que somos creados por Dios para vivir como hijos de Dios en una dimensión eterna, y que estamos aquí sabiendo ya de dónde venimos, estamos aquí para experimentar y conocer las cosas espirituales que revelan a nuestro Creador. Y aún en las cosas físicas está la revelación de Dios, como dice Romanos capítulo 1. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en medio o a través de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Y la Biblia dice, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios es salvación para nosotros. Entonces, ¿de dónde venimos? De un creador inteligente, todopoderoso, que nos diseñó con un propósito de perfección y de vida eterna. Estamos aquí atravesando en el proceso de esa creación, siendo nosotros lo que experimentamos todo lo que tiene que ver con nuestro Creador y cómo nos está creando y formando. Porque no somos una obra terminada, por lo que la Biblia dice, sino que estamos en el proceso de la perfección que será en la vida eterna en un cuerpo transformado y celestial. ¿Hacia dónde voy? Hacia ese lugar que Dios ha establecido. Entonces, mira cómo toma sentido y se puede entender lo que es la vida cuando yo conozco al dador de ella, cuando yo camino con el dador de la vida y cuando Él está dentro de mi ser. Yo sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí, para cumplir esos propósitos de la creación diseñados por mi Creador. Sé hacia dónde voy, porque la eternidad es el único destino para la creación de Dios que lo ha reconocido. No hay muerte para una creación que se ha hecho uno con Jesucristo, porque la muerte no es parte de la creación de Dios. La muerte es una consecuencia por el pecado. Es la paga del pecado, dice la Biblia. Nosotros no fuimos creados ni para pecar ni para morir, aunque pequemos o aunque muramos. Porque el que peca, peca deliberadamente. Y el que muere, muere en la justicia del pago de su transgresión. Pero el que recibe el perdón de Dios ha alcanzado la misericordia. Y por eso es que la vida es un regalo. Concluyendo, la vida no es solamente un soplo. La vida no es solamente una parte que se materializó de una información cósmica que se llevó un código que trajo un diseño para crear la naturaleza y al ser humano. La vida es un regalo de Dios, más que la ralentización de la eternidad, más que la neblina que dice el apóstol Santiago. La vida es un regalo maravilloso. Un regalo que usted tiene hoy la potestad, el poder de recibirlo, de aceptarlo y hacerlo suyo. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios nos ha dado un regalo de vida eterna a través de Jesucristo. Que todo aquel que lo recibe, que lo confiesa, tendrá vida en abundancia. Vida en abundancia significa vida para siempre, sin límite, sin fecha de caducidad, sin muerte. Esa no es solamente una promesa, es una certeza que tenemos, convencido de que Dios es un Dios de vivo. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muerto. Jesucristo mostró y demostró que la vida está guardada en Él. Por eso, con toda autoridad, con todo poder y potestad, Jesús puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted quiere vivir para siempre, tiene que aferrarse a Jesús. Si todavía su vida no tiene sentido, acérquese a Dios. Si usted todavía no tiene propósito, es porque no ha conocido a Dios. El hombre tiene metas, el hombre alcanza objetivos, pero en Dios tenemos propósito
entienda usted, nuestra vida toma sentido. Es el regalo más maravilloso que podemos recibir. Por eso no reniegues a la salvación. Si todavía tú no has aceptado a Jesucristo y estás viendo este video, yo espero que el Señor haya tocado tu vida y que puedas entender que la vida es mucho más que lo que el sistema, que lo que este mundo, dentro del plan en el que el hombre lo ha gobernado, a través de sistemas incluso antagonistas a Dios, dirigidos por el enemigo de la salvación, ha llevado al hombre a creer que la vida solamente está en este plano físico y a vivir una vida desenfrenada y de pecado. La vida es mucho más que lo que tú ves en este plano terrenal. Y eso lo reveló Jesús, que hay vida después de la vida o vida después de la muerte, como usted quiera conceptualizarlo. O sea, hay vida después de la desaparición de este cuerpo físico y material. Y eso no es un término científico de que la energía no se crea, no se destruye. Es un término espiritual de que la vida trasciende a la creación material. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos este momento compartiendo la palabra. Espero que podamos entender el valor de la vida. Hay personas que no valoran la vida. Hay pecados como la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice la Biblia que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Pero tampoco hay perdón para el que destruye el templo de Dios. Por eso el que se suicida no tiene perdón de Dios. Hay que valorar la vida, porque es destruir el templo de Dios, dice la Biblia. Y el que destruye el templo de Dios, dice la Biblia, Dios lo destruirá a él. No podemos creernos dueños de la vida. No nos pertenece. Ni la vida de otros, ni nuestra vida. Le pertenece al creador y al dueño de ella, que es Dios. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre muere, Eclesiastés capítulo 12, el espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿Por qué? Porque allí está la vida. El cuerpo va al polvo y el alma, si no peca, si está en Cristo, va a un lugar de descanso. Eso dice la Biblia. Va a un lugar, al seno de Abraham, a un lugar de descanso, a dormir. Porque dice la Biblia que el cristiano no muere, sino que duerme. Escuche lo que estoy diciendo. Pero el alma que peque, esa morirá. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que la vida no depende ni del que quiere, ni del que corre, ni del que más come, ni del que más tiene dinero, sino que depende de Dios. Usted no es dueño de la vida y por eso usted no está aquí en este plano físico hasta que usted quiere, sino que Dios estableció los tiempos, dice la Biblia, y ha puesto los límites de nuestra habitación, o sea, de nuestra vida en este cuerpo y en este plano terrenal y físico. Así que vamos a valorar más la vida, vamos a reconocer a Dios como el dador y el creador de la vida, a Jesucristo como el poseedor de ella y por lo tanto nosotros como herederos de esa bendición. Así que gracias por estar ahí hasta este momento. Agradecemos a Dios y a usted la anuencia de estar con nosotros, de poder disfrutar y compartir esta palabra. Si le parece, compártala con otras personas, dele me gusta si quiere, comente este contenido, pero sobre todo recuerde que la vida está guardada en Jesucristo. Sin Cristo no hay vida. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, ha sido un gran placer compartir con ustedes a través de este medio, esperando que nos reencontremos en otra próxima entrega. Bendiciones para usted, su familia, su congregación, su ministerio. Nos reencontraremos en una nueva entrega.